Buen día a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el modelo SIM, específicamente sobre los periodos, las rondas desde un enfoque tradicional, ortodoxo y desde un enfoque stock flujo. ¿Qué es el modelo SIM? Ya previamente lo habíamos visto en el video anterior, así que eso solo va a ser una especie de recopilación. Entonces, el modelo SIM es el modelo macroeconómico stock flujo más sencillo de Godley y Lavoie, que incorpora gobierno, hogares y sistema financiero, pero en una estructura contable cerrada y, lo más importante, consistente. Entonces, es una economía cerrada, es decir, solo hay gobierno, hogares, no hay banco central y no hay sector externo. También el principal activo es el dinero fiduciario, el efectivo. El gobierno gasta emitiendo dinero y los hogares demandan ese dinero y lo mantienen como un activo de reserva, como un ahorro, que ya posteriormente veremos que ese es el ahorro que se habla. También tenemos que es consistente de la stock flujo, es decir, cada flujo, cada ingreso, cada gasto, cada consumo, cada impuesto genera un stock. Eso significa que es consistente. La pregunta clave que divide a ambos modelos y que ambos modelos se diferencian aquí es la siguiente. ¿El consumo de los hogares depende solo del ingreso disponible actual de su ingreso o también depende de la riqueza acumulada anteriormente? Uno dice, sí, solo depende de su ingreso disponible, más consumo autónomo, consumo que toman de otras partes, esa es la posición tradicional, y otro dice, no, depende del ingreso disponible y también de la riqueza acumulada, y ese es el enfoque stock flujo, el enfoque que pregona Godley. Bien, entonces tenemos un poco de los parámetros que vamos a tomar para ejemplificar de la manera que explicamos también la teoría. Entonces, los parámetros que ocupan los modelos serían el gasto público, ¿verdad? Que es una inyección autónoma del gobierno de cada periodo, tasa impositiva, que es 0,25 y es una fracción del ingreso que va al gobierno como impuesto, eh, la propensión del ingreso disponible, que esa sería 0,70, que es la propensión marginal a consumir. Esto lo venimos trayendo desde el modelo convencional, que es 0,70, y la nueva incorporación, el nuevo parámetro que incorporamos gracias a las aportaciones de Godley, que es la propensión a consumir la riqueza disponible, perdón, a consumir la riqueza acumulada, que es 0,40, que es ese alfa sub 2. En este caso es esa fracción de la riqueza acumulada que los hogares consumen. Esto es una de las aportaciones y tenemos lo último, ¿verdad? Que sería el multiplicador común, que ya sabemos todos desde la macro, ¿verdad? Entonces tenemos las dos funciones claves de cada uno de los modelos. Primero la función convencional, función de consumo convencional ortodoxa, que es consumo autónomo, y más el consumo que está sujeto o está impulsado por el ingreso disponible, que la tenemos acá, exactamente acá. Esa es la función convencional, pero tenemos la otra función de consumo que nos da Godley, que es esta de acá, ¿verdad? Que la diferencia ahora es que no solo se consume por el ingreso disponible, sino también se consume gracias a la riqueza acumulada de los hogares. Esa es la gran aportación que nos da Godley y eso hace que impulse el consumo y eso hace que el PIB sea mayor que en el convencional y que no haya déficit que es permanente en el caso del modelo tradicional. Bien, vamos a hablar entonces sobre el proceso de periodos. ¿Qué son los periodos? Los periodos lo que nos busca decir es cómo evoluciona la economía de un periodo al siguiente, es decir, cómo se logra o cómo se llega al PIB total. Es básicamente eso, cómo se llega al máximo de producción, ¿verdad? Que puede alcanzar. En el modelo convencional, teniendo la función de consumo convencional, sin eh, consumo por riqueza acumulada, tenemos lo siguiente, que el ingreso, en este caso el PIB, se saca de la siguiente manera, multiplicando el consumo de la economía, es decir, el gasto del gobierno más gasto privado, podemos asumir que el gasto privado sea cero y se hace mucho más fácil el modelo, pero en este caso hemos decidido incorporarlo. Entonces, y después ese consumo privado y público lo multiplicamos por el multiplicador del gasto convencional. Entonces aquí tenemos que solo G y C impulsan el PIB, pero no hay una riqueza, un gasto por riqueza, como sí lo hay en la función de consumo de Golding. Impuestos, que es
proporción o en este caso la tasa impositiva por el ingreso total, el ingreso disponible, que es ingreso menos impuestos, consumo, que aquí el consumo es autónomo y el consumo que está sujeto al ingreso disponible, y el ahorro, que el ingreso disponible menos consumo. Bien, entonces tenemos que como C y G son iguales, el PIB es idéntico en todos los periodos. No tiene una dinámica de crecimiento interna. Ya veremos el ejemplo. Aquí tenemos entonces el ejemplo numérico convencional con nuestros parámetros. Aquí los tenemos en la parte superior y tenemos que el consumo es interno o consumo autónomo es igual a 5. Entonces, en el periodo 1 no hay ningún gasto en el periodo 1. En el periodo 2 ya el gobierno empieza a gastar 25 y el gasto autónomo es 5. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la suma del consumo, que es 30, por el multiplicador, que en este caso lo teníamos por acá. El multiplicador es 2.1 o 2.10. Entonces, multiplicamos eso y tenemos un PIB de 63.16. En el caso de los impuestos, tenemos que es la propensión, o en este caso la tasa media impositiva por el PIB, en este caso es 0.25 por 63.16, nos da 15, y el ingreso disponible es 63.16 menos 15.69, y el consumo es el consumo que se depende del ingreso disponible nada más. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser 0.70 por el 63 por el 47.37. Es decir, el alfa sub, el alfa, el alfa de 0.70 por el ingreso disponible. Tenemos 38.16. El ahorro es ingreso disponible menos consumo, 47.37 menos 38.16. Tenemos que nos queda 9.21. En este caso, ese ahorro sale del sistema. En ningún momento lo incorporamos al modelo. Sale afuera. No incorporamos eso. Entonces vamos por el periodo 3. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque nada cambia aquí. El consumo del gobierno sigue igual y el consumo autónomo sigue igual. Entonces vamos a tener lo mismo, 63.16. Y lo demás, como vemos, es lo mismo, porque el proceso es lo mismo. ¿Qué tenemos aquí entonces como conclusión? Que el déficit es siempre de 9.21 por periodo. La deuda va a crecer sin límite. No es un estado estacionario, un estado de equilibrio donde lo que se gasta es igual a lo que se recauda. El modelo no tiene ningún mecanismo para ajustar las cuentas porque la riqueza acumulada no se incorpora, no impulsa el PIB. Eso sería básicamente todo el proceso en el modelo convencional sobre los periodos. Vamos a ver el modelo de Gottlieb. Bien, en el modelo de Gottlieb, la función de consumo cambia. Como ya hemos visto, es esta con la innovación de que se agrega la riqueza acumulada. Y es en este caso que se introduce un mecanismo de retroalimentación. La riqueza acumulada cambia cada periodo y eso modifica el punto de partida del periodo siguiente, es decir, le da un impulso al consumo. Como podemos ver, el proceso es lo mismo. Aquí en este caso es el gasto más el gasto por riqueza acumulada y el multiplicador. Lo demás es prácticamente lo mismo, las mismas funciones. Vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo numérico para el caso de Gottlieb. Tenemos que el parámetro clave que agregamos es 0.40, que es la propensión a consumir riqueza acumulada. Entonces tenemos que para el periodo 1 no hay ningún tipo de gasto y tampoco hay riqueza acumulada. Para el periodo 2 va a ser lo mismo que en el caso convencional porque no tenemos riqueza acumulada y tampoco el gobierno, tampoco. Sí, básicamente eso, no tenemos riqueza acumulada, entonces va a ser lo mismo. Multiplicamos el multiplicador del gasto por el gasto del gobierno. No hay riqueza acumulada. Algo más que hay que agregar acá. En este caso, he decidido no agregar el consumo autónomo, como el caso anterior, para ver solo el efecto que hace la riqueza acumulada. En el periodo 3, entonces, ya tenemos que multiplicamos el gasto del gobierno y además sumamos el consumo dado a la riqueza acumulada, que va a ser entonces multiplicar el parámetro alfa sub 2 por la riqueza acumulada que acumulamos en el periodo 2, que es 11.84. Tenemos 4.74 adicional de consumo.
Entonces sumamos eso, el 4.74 más 25 que gasta el gobierno, y por el multiplicador tenemos un PIB de entonces 62.55. Como podemos ver, en este caso el PIB es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque tenemos un consumo mayor. Entonces el multiplicador funciona de manera mejor, y tenemos un ingreso mucho mayor. Lo demás del proceso es lo mismo. En el periodo 4, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Que tenemos un ingreso, una riqueza acumulada de 22.17. Entonces, multiplicamos el 21.17 por el 0.40, y ese va a ser el consumo dado nuestra riqueza acumulada, y obviamente nuestro PIB va a ser mayor, 70.43. Lo demás del proceso es lo mismo. Entonces tenemos que llegamos a un punto estacionario, a un punto que es 100. En este punto el déficit desaparece, el PIB deja de crecer porque los hogares consumen exactamente su ingreso disponible. Entonces, en este caso, lo que Gottlieb incorpora es un modelo de ajuste donde el déficit desaparece y el PIB crece más, dado la riqueza acumulada. Aquí tenemos un poco de las diferencias entre ambos modelos. Como vemos, Gottlieb crece, el PIB va creciendo hasta converger al estado estacionario con presupuesto equilibrado. Bien, vamos a pasar entonces a ver un poco sobre el proceso de rondas. ¿Qué nos quiere decir la ronda? Nos quiere decir cómo llegamos a ese proceso final, a ese número finales de los periodos, cómo llegamos a ese pie final. Esto nos da una idea clave del proceso del multiplicador en acción. En el modelo convencional, ¿cómo funciona? Dentro de cada periodo, la inyección del gobierno circula varias veces por la economía. Cada vuelta es una ronda. El resultado es una ronda de infinitas sucesiones, que es cómo funciona el multiplicador. Entonces, en el modelo convencional se da una inyección inicial. Entonces, las empresas producen 25 y pagan salarios por 25, gobiernos toman una parte, que sería esta parte de acá, queda un ingreso disponible entonces de la producción, que es 25 menos los impuestos, y tenemos un consumo, ¿verdad? Que el consumo que solo depende del ingreso. Ese consumo sí regresa a la segunda ronda, pero en este caso hay un ahorro. Ese ahorro no se incorpora nunca, sale del sistema. En este caso tenemos la segunda ronda, que como viene del ingreso que habíamos, del consumo que habíamos hecho anteriormente. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué no incorporamos al gobierno? Porque el gobierno ya lo gastó en la primera ronda. De ahí solo nos quedamos con nuestro ingreso autónomo o ingreso endógeno del modelo, ¿no? Del ingreso disponible. Y entonces el proceso es sucesivo en todas las rondas. Como podemos ver aquí, en total las rondas siempre llegan al resultado que habíamos visto, 63.16. Es básicamente para reflejar y ver cómo se hace el proceso interno para cada uno de los periodos. Aquí un ejemplo numérico que hace prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí incorporamos ya el ingreso autónomo. Entonces, la inyección va a ser gobierno más el consumo autónomo, que es igual a 30. Tenemos el impuesto que salen, el ingreso disponible que queda y el consumo que se va a ir rolando a través de las sucesivas rondas. Y el ahorro no se toma en cuenta. Vamos ahora a ver el caso de Goldley. Bueno, en el caso de Godley se incorpora un consumo adicional, el consumo dado la riqueza acumulada. Esa es la gran diferencia acá, pero la riqueza acumulada solo actúa en la primera ronda. Las demás solo va por ingreso disponible. Ya lo veremos en el ejemplo numérico. Entonces aquí tenemos cómo funcionan las rondas para el caso de Godley. En el caso de Godley ya venimos con una riqueza acumulada del periodo 3 que tenemos, el periodo 2 específicamente, y para el periodo 3 vamos a incorporar, que es de 11.84, que se las marco. Entonces tenemos que una inyección para la ronda 1 de 29.74. ¿Por qué? Porque es un gasto del gobierno
más la riqueza acumulada. No incorporamos gasto autónomo por simplicidad. Entonces tenemos un gasto, una inyección de 29.74 para la ronda uno. Entonces las empresas producen esto y pagan salarios. Lo mismo, gobierno toma impuestos por 7.44, tenemos ingreso disponible entonces de 22.31 y tenemos un gasto por ingreso disponible de 15.62 y tenemos un gasto por riqueza de 4.74. Aquí solo vamos a tomar en cuenta para la ronda 2 el consumo inducido por el ingreso, que es 15.62. ¿Por qué? Porque el consumo inducido por riqueza ya se gastó en la ronda 1. Entonces tenemos aquí 15.62 que empieza otra vez el circuito. A esos 15.62 se produce y se pagan salarios, de ahí se quitan impuestos, queda un ingreso disponible de 11.72 y lo mismo aquí. Entonces tenemos un consumo por ingreso disponible de 8.2 y eso va a regresar a la ronda 3 y así sucesivamente para cada uno de los periodos. Al final, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda un PIB de 62.55, que ya es el que habíamos calculado para los periodos número 3. Vamos a comprobar. Aquí está. Para el periodo 3 habíamos calculado un PIB de 62.55. Entonces lo que nos muestra el proceso de rondas es el proceso interno que se realiza para llegar a esos números finales, a ese resultados finales de cada periodo. Tenemos aquí para visualizar un poco las diferencias entre cada proceso de rondas, em, donde básicamente lo que la diferencia es que hay un consumo inducido por riqueza en la ronda 1, en el caso de Godley. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Una conclusión es que el modelo convencional vive en un solo periodo. ¿Por qué? Porque al definir como exógeno el gasto autónomo, el modelo garantiza que el PIB sea idéntico en todos los periodos. No es dinámico. El modelo simple de Godley conecta el pasado con el futuro. ¿Por qué? Porque Godley incorpora en la función de consumo el ingreso eh, o la riqueza acumulada. Entonces, genera mayor consumo futuro, ¿no? Porque hay un stock. Las rondas son el multiplicador en acción y bueno, en este caso la diferencia entre ambos modelos está en la ronda 1. ¿Por qué? Porque en la ronda 1 hay una mayor inyección en el modelo de Godley. ¿Por qué? Porque incorpora la riqueza acumulada. Y la última conclusión es que la consistencia de stock flujo no es un detalle técnico, es conceptual. El modelo convencional ignora el déficit del gobierno. Ignora también que el déficit es una riqueza de los hogares. Entonces, Godley le obliga a incorporar esa exigencia contable y que genera toda la dinámica. Cuando la riqueza privada retroalimenta el consumo, el crecimiento del PIB es mayor y termina cerrando y termina cuajando y termina arreglando ese déficit que el modelo convencional totalmente ignora. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y me haya explicado de manera correcta. Muchas gracias.